Ay, corazón, 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 tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, arrancamos Zoom, nuevo, distintos, parecidos aquí en la pantalla de Señal U, el canal 30 de la televisión digital abierta y por supuesto también transmitiendo en vivo por la señal de internet. Hoy día vamos a estar hablando de la situación política en América Latina, ¿sí? El giro a la derecha, podría decirse, es la pregunta que quizás dispara el debate del día de hoy. Recuerden que ustedes también pueden participar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Así que a través de esas redes sociales, de esos usuarios, pueden hacer sus comentarios al respecto de lo que vamos a estar hablando. Repito, hoy la situación política en Latinoamérica. Pero antes voy a presentar a quienes van a ser los protagonistas de esto que vamos a generar acá, que es hablar un poco del lugar en el que vivimos, no solamente como país, sino a nivel del continente, ¿sí? Voy a empezar por mi izquierda, ¿no? Un poco a tono con esto que vamos a estar hablando, de la izquierda a la derecha. Bueno, voy a empezar por la izquierda y voy a presentar a Miguel Ángel Morfe. Muchas gracias por estar acá, Miguel. Politólogo y especialista en política internacional. Así me dijeron, ¿está bien? Perfecto. Bueno, Juan Pablo Sebrelli, estudiante de Derecho, gracias por estar acá. Joaquín Salomón, estudiante de Historia. La única mujer del estudio, acá, aparte de mí, ¿no? Laura Morales, estudiante también de Derecho, gracias por estar acá. Paso a la derecha ahora, no sé si están representados o no, pero vamos a ver. Edgardo Mira, estudiante de Comunicación Social y militante del PTS. Edgardo, muchas gracias. Juan Cruz Campaña, licenciado en Ciencias Políticas, militante Corriente Nacional de Militancia. Así está. Y también Matías Noir Onoar, me decía que me quedara ahí como más estilizado. Bueno, estudiante de Derecho y también militante de la Juventud Insurgente. Matías, muchas gracias por estar acá. Bueno, hecha ya la presentación de todos los protagonistas del debate del día de hoy y por supuesto ustedes también, vamos a pasar al informe que nos va a delinear un poco este debate, ¿sí? Para empezar ya de lleno con las preguntas. ¿Giro a la derecha en Latinoamérica? Primero lo primero. ¿Qué quiere decir cuando un gobierno es de derecha o de izquierda? Durante la Revolución Francesa, dos partidos se disputaron el poder en la Asamblea, girondinos y jacobinos. Girondinos. Los primeros querían sufragio no universal y defendían la alianza con la nobleza para establecer en Francia una monarquía parlamentaria. ¿Se aprovechan de mi nobleza? Jacobinos defendían un sufragio universal y la instauración de una república. Estos últimos tenían el apoyo de las clases populares. Los girondinos se sentaban en la derecha de la asamblea, los jacobinos a la izquierda. Desde entonces hasta hoy definimos a los gobiernos a favor o en contra de las clases populares como de izquierda y de derecha respectivamente. Listo. Vamos a lo nuestro. Latinoamérica, en los últimos 10 a 15 años, estuvo gobernada en su gran mayoría por gobiernos que en principio eran de izquierda. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza. Bueno, pongámoslo en discusión. Repasamos los más renombrados. Homero, usted primero. Tenemos a Homero J. Simpson y al comandante genial, o sea yo. Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Argentina. Para resumir panorama, es mejor mirarlo así. En Sudamérica hubo un periodo de 8 años en que solo Chile, Colombia y Surinam tenían gobiernos sentados a la derecha de la Asamblea. En Centroamérica y el Caribe, la cosa no fue muy diferente. Basta decir que la izquierda ganó 40 elecciones en los últimos 30 años en Latinoamérica, sin contar las elecciones de término medio o de gobiernos regionales. Bien, la cosa comienza a cambiar y la izquierda, que parecía consolidada en la región, muestra algunas grietas. Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Honduras
giraron a la derecha después de varios periodos de gobiernos progresistas. Para ponerlo en otros términos, Argentina, Brasil y México representan el 80% de la economía de la región y están en manos de gobiernos de derecha con políticas económicas conservadoras. Hoy más que nunca se puede ver que, para donde giren estos países, girará el resto de la región. Y también parece que la disputa de poder entre políticos con estas diferentes formas de pensar la política, la economía y la prosperidad general de las naciones se centra en Venezuela. Preguntas. ¿Vos sos el arquero? No, soy el 9. Pasa que me puse los guantes porque tengo frío. ¿Podrán los políticos de la derecha latinoamericana consolidar su ascenso al poder? ¿Latinoamérica logrará un equilibrio saludable con ciclos sucesivos de derecha y de izquierda? ¿Existen otras alternativas políticas? ¿Cómo se puede catalogar a Uruguay y Chile? ¿De derecha, de centro o de izquierda? ¿Los gobiernos de los últimos 15 años eran realmente de izquierda? Bueno, y luego del repaso que hace el informe por los países latinoamericanos, sus políticas, sus últimos gobiernos, voy a arrancar con una pregunta que en función de lo que decía el informe, ¿no? Fueron 8 años en los que solamente 3 países de América Latina tenían gobiernos que podían decirse de derecha o más conservadores. Después de ese periodo y algunas elecciones en distintos países, se giró, así es como se lo dice también mediáticamente, a la derecha. ¿Por qué se cree que se dio este giro en ciertos países en América Latina? ¿Quién quiere arrancar? Lo dejo a consideración. Matías. Yo puedo empezar. Bien. En realidad, bueno, Fernando nos pidió que el programa lo hiciéramos nosotros. Y sí, son los protagonistas. Y haciéndole caso, no voy a responder su pregunta y voy a responder Bueno. la última pregunta que mostraba el video. Es que qué ha pasado en los últimos, bueno, en los últimos tiempos, que en América Latina vemos un ascenso de sectores de derecha. Sin embargo, quienes militamos en la izquierda revolucionaria entendemos que entre explotados y explotadores no hay tercera posición. Por lo tanto, consideramos que estos gobiernos de izquierda que hubieron en los últimos tiempos, como en Argentina el kirchnerismo, en Chile con la concertación, e inclusive Venezuela con el caso del chavismo, no representan a los sectores de izquierda, quienes obviamente nosotros desde donde nos posicionamos, y entendemos que estos gobiernos, por así decirlo, ayudan o trasladan derechos, reclamos históricos de las fuerzas populares, sin embargo no rompen con el equilibrio capitalista que genera la explotación y la plusvalía posterior y el traslado de capital siempre a los pequeños sectores y no a la clase trabajadora. Bien. Bueno, yo también, siguiendo por ahí un poco la línea de Mati de responder la última pregunta, a mí me parece que lo explicaba muy bien el informe. O sea, el término derecha-izquierda viene de la Asamblea de la Revolución Francesa, donde aquellos más conservadores estaban sentados a la derecha, aquellos más progresistas estaban sentados a la izquierda. Me parece primero que nada que el concepto de izquierdas y derechas se ha redefinido en casi 4 siglos de su acuñamiento, digamos, e incluso, digamos, estos gobiernos supuestamente de izquierda, como son el de Ecuador o el que fue de Venezuela, se hacían llamar el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es la izquierda hoy por hoy? Yo la defino como un gobierno que busca un Estado grande, que cumpla con todas las demandas sociales y los derechos sociales, con una alta presión impositiva, pero que a la vez pueda asegurarle a la población sin que lo tengan que ir a buscar al sector privado, la salud, la educación, la justicia, bueno, todos los derechos sociales y derechos humanos que están reconocidos en las constituciones de la mayoría de estos países. Yo realmente no creo que ni el kirchnerismo, ni el chavismo, ni ninguno de esos gobiernos hayan sido de izquierda. Creo que sí construyeron un relato de izquierda, pero yo no creo que un gobierno de izquierda pueda tener el 80% de la población por debajo de la línea de pobreza. Digamos, si supuestamente estamos dándole todos los derechos a las clases populares, ¿cómo llegamos a un 80% por debajo de la línea de pobreza? ¿Cómo en Venezuela el salario mínimo, o sea, se necesitan 9 salarios mínimos para cumplir la canasta básica de alimentos? Bajo ningún concepto esto puede ser llamado un gobierno de izquierda. Lo mismo pasaba con el kirchnerismo, un gobierno de izquierda no puede designar a Milani como jefe del ejército y un montón de otras cuestiones. A ver, Cristina lo dijo hace muy poquito en una convención del SADOP, nosotros somos el verdadero capitalismo.
Eso dijo. Bien. ¿Qué estamos hablando de izquierda? Bueno, nos quedamos entonces con esa pregunta, ¿no? Que si se puede definir como izquierda o como derecha, o qué se tiene que definir así, ¿no? Porque se han autodefinido muchas veces y también los medios, hay que reconocerlo, los posicionamos de esa manera, ¿no? De izquierda o de derecha. ¿Cómo los empezamos a definir? Tanto a los que fueron, que se decían de izquierda, como a los que están y que se dicen de derecha. Justamente, bueno, más o menos en consonancia con lo que decían los chicos, los gobiernos, tanto llamados de izquierda como en todos los países de Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, ninguno ha progresado a llevar a atacar los problemas de fondo, que realmente son los que atacan los partidos, deberían de atacar los gobiernos de izquierda, que son tratar de reivindicar las necesidades y los derechos de los trabajadores y tratar de resolver el problema de fondo que generalmente lo que han hecho los gobiernos de estos países es tratar de cambiar la burguesía patricia que ha habido en todos estos países a llevarla a una burguesía nacionalista, una burguesía nacional, que lo que hace es cambiar los poderes, el poder de mano, pero nunca avanzar hacia el verdadero, darle el verdadero poder a los trabajadores y a la población en general. Sí. Yo, bueno, pienso parecido a lo que dice Mati en un aspecto, y creo que lo que él refiere es que hay dos paradigmas, uno capitalista, uno comunista. Dentro del comunismo, supongo que eso es lo que él entiende por izquierda. Dentro del paradigma capitalista, la izquierda evidentemente tendría que ver con el socialismo, que es el relato que construye el kirchnerismo, que ha construido, en mi opinión, el chavismo. Sin embargo, para mí no son gobiernos de izquierda porque con el 30% de pobreza heredada para este gobierno, con índices de educación bajos, con una serie de muchos números que están dando vuelta por ahí, el gobierno kirchnerista no pudo haberse llamado en ningún momento de izquierda. Más allá de que hay algunos referentes, ex ministros de Economía que se llamaban comunistas, que para mí debe ser un insulto para el comunismo, pero evidentemente en Venezuela ha pasado lo mismo, porque después de 20 años de sentarse en petrodólares y no han construido una infraestructura que los lleve a poder alimentar a su pueblo, a poder tener, porque tienen déficits de comida, que tienen problemas higiénicos, tienen problemas de educación, o sea, el Estado ha fallado en todo, y creo que en las cosas básicas en las que el liberalismo propone que tiene que participar el Estado, no ha estado presente, todo lo contrario. A mí me parece que por ahí también esta discusión entre izquierda y derecha se queda corta, digamos, para terminar de explicar todo lo que está aconteciendo. A mí me parece que otra forma de verlo es con respecto a los poderes y a las potencias mundiales, y en todo caso a tener una conducta y una mentalidad colonial o una conducta y una mentalidad autónoma, digamos. Y en el sentido de la autonomía es indudable que América del Sur, América Latina necesitan la integración, justamente para poder ser más fuertes juntos y así llegar a mayores grados de autonomía, a mayores grados de independencia. En ese sentido, a mí me parece que sí, los gobiernos de la última década hicieron esfuerzos importantes y pusieron el Estado a funcionar a favor de las grandes mayorías, algunos con mejores resultados, otros con resultados más profundos, menos profundos, pero en general no se puede negar que, y lo dice el Banco Mundial y lo dice el Fondo Monetario Internacional, que en Argentina y que en América Latina, bajo estos gobiernos, se redujo notablemente la pobreza, se redujo notablemente la indigencia y se generaron avances y derechos sociales contundentes, digamos. Así que, en primer lugar, a mí me gustaría decir que no coincido con lo que se ha dicho anteriormente, tengo una visión diferente, pero que hay evidencia que también respalda esa visión. Bien, quiero ir a Miguel como analista también así, politólogo y analista de política internacional. ¿Qué pensás de esto? Vale, una de las mayores problemáticas que pasó Latinoamérica es esta presencia de gobiernos de corte populista, buscando amasar, controlar a las masas, llamar su atención mediante consignas sociales, ofreciéndoles, como dicen, un dorado, una oportunidad de cambios por distintos contextos históricos y sociales,
estos gobiernos con el tiempo demostraron que fueron un experimento fallido. A pesar de los puntos positivos, los pros, los contras, en Latinoamérica se muestra cómo el populismo falla, y podemos ver que incluso en el caso yéndonos un poco más al norte, en Estados Unidos, funciona esta fórmula, gana Trump. En Latinoamérica lo que sucede principalmente en Venezuela, que es el último bastión de estos gobiernos populistas, y contestando a la pregunta de por qué la gente se inclina más ahorita, por qué en Latinoamérica se inclina más a gobiernos de centro derecha o conservadores, es quizás por el fallo de esta fórmula y la búsqueda de un desarrollo económico sustentable que guía a Latinoamérica a un futuro diferente. Y mayormente también se ha mostrado que históricamente Latinoamérica ha sido muy inclinada a esto que se llama a quedarse estancada en la historia, buscando de parte de sus líderes, que esto fue una de las cosas que falló, de parte de sus líderes históricos, buscando una identificación. Por eso tal vez la fórmula se inclinó en Latinoamérica, pero ya es algo que está muriendo. Sí. Yo, primero que nada, no veo que ninguno de los países, contestándole a él, que ninguno de los países donde han pasado estos gobiernos se haya reducido la pobreza, pero para nada. Me parece... Lo que vos veas. Bueno, 80% en Venezuela, no creo que hayan encontrado el gobierno con 80% de pobreza. ¿El Banco Mundial está regulado por quién? Dice que se duplicó la clase media en la Argentina durante la década del kirchnerismo. ¿No creen en el Banco Mundial? No significa que se haya reducido la pobreza, un 30% dejaron, igual que el 80% en Venezuela. Eso no redujo la pobreza. El kirchnerismo no redujo la pobreza. Estoy totalmente convencido de eso, sí. Sí. Es una creencia. Después, y siguiendo con lo que voy a decir, insisto, para mí lo que identifica a un gobierno como de izquierda es que el Estado sea grande, pero que los servicios que brinda el Estado y los derechos que garantiza el Estado se agranden junto con él, ¿sí? Para dar un ejemplo, durante el kirchnerismo se crearon un montón de universidades nacionales, con lo cual estoy totalmente a favor siempre y cuando se haga bien. Digo, por ejemplo, la Universidad Nacional de Carmen de Areco, que tiene 4 aulas y 300 estudiantes, me parece que perfectamente podría ser una repartición de otra universidad. Más allá de eso, se crearon casi, creo que 15 universidades nacionales. Sin embargo, la matrícula privada del 2003 al 2013 en universidades en Argentina subió un 87% y la matrícula pública subió un 12%. Como para que empecemos a ver por qué. La cantidad de gente que tiene obras sociales privadas aumentó casi en las mismas proporciones. Los servicios del Estado no funcionan. Si los servicios del Estado no funcionan y no le garantizan al pueblo salud, educación, etcétera, el Estado grande no sirve. El Estado grande sirve, o sea, una presión impositiva alta. Creció la matrícula universitaria, creció la privada, que tiene privada. salud. Viene creciendo la matrícula universitaria desde el 50. Pero se crearon 14 universidades nacionales, para vos está mal, eso está mal que el Estado lo haga. Si se crean 15 universidades nacionales, ¿por qué crece la matrícula privada? Eso es lo que pregunto. Estaría bueno saltar, digo, tanta estadística. Primero me gustaría que la compañera tenga su lugar para poder hablar. Sí, por supuesto, el lugar femenino basta. Me gustaría terminar la idea y listo. Dale, así. En fin, si a un trabajador vos le das una presión impositiva alta, pero eso lo acompañás con servicios que brinda el Estado de calidad y garantizándole todos los derechos, eso es un gobierno de izquierda. Si vos tenés una presión impositiva alta y encima ese trabajador tiene que salir a buscar una obra social privada, tiene que pagar una universidad privada y una escuela privada, eso está muy lejos de ser un gobierno de izquierda. Bueno, lo claro es que si bien algunos están a favor y otros en contra y se hablan de beneficios durante gobiernos anteriores, lo claro es que en ciertos países ganaron otros frentes, ¿sí? Eso es lo que estamos discutiendo y vamos a poner en cuestión de por qué se llegó a ese tipo de gobiernos y si puede haber una sucesión. Vamos a seguir analizando la situación política de América Latina. Les recordamos que ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en @dpsenalú y también en Instagram, como en Facebook, en distintos parecidos. Enseguida continuamos en el segundo bloque con más situación política de Latinoamérica. Bien,
Arrancamos con el segundo bloque de Distintos Parecidos, seguimos hablando de la situación política en Latinoamérica y nos vamos a ir a un caso puntual que es el de Venezuela. Desde hace varios días que Venezuela está en las portadas de los diarios, en la portada de los noticieros internacionales y se está viviendo una crisis allí. Lo que vamos a ver es, bueno, cómo se llega a esto, también lo estábamos hablando en el bloque anterior, no tanto de la izquierda, también se mencionaba, ¿no?, las presiones extranjeras en esos países. Bueno, vamos a meternos un poquito en esto y recién Matías bregaba por la participación de Laura, así que vamos a arrancar con vos, Laura, hablando de esto. Bueno, igual hablando un poco de Venezuela, podemos ver cómo estos gobiernos no van a llegar a ningún lado, porque una de las principales importancias de un gobierno es que genere en sus gobernados las ganas de trabajar y las ganas de salir adelante. Cuando tú le das todo a ellos y no los pones a hacer nada, llegamos a lo que pasa en Venezuela. O sea, para mí no es bueno. Bien, ¿por qué se ha llegado a la crisis en Venezuela? Bueno, a mí me parece que son varios los motivos, pero digo, incluso se nota la propia contradicción aquí mismo. Unos dicen, si el Estado les da todo, eso está mal, y otros dicen, el Estado no les da y no resuelve los problemas básicos de la población. Digo, está en la misma contradicción entre los que opinan aquí sobre el caso particular de Venezuela. A mí me parece que con el inicio del chavismo en el año 99 se dio un avance claro a favor de las mayorías en Venezuela, que ha sido continuado por Maduro con enormes problemas, por supuesto, crisis económica, operaciones extranjeras en contra. Vos lo decías recién, ha estado en la tapa de todos los diarios, y sí, claro, todos los diarios y todos los medios hegemónicos en el mundo están atacando claramente, no a Nicolás Maduro, al proceso que ha llevado adelante Venezuela. Pero es real lo que está pasando también, más allá de que lo tomen o no los medios. Es real que el proceso venezolano se sostiene. 28 muertos en un mes y medio es un montón, ¿no? Sí, claro. Muchos muertos. O sea, acá en Argentina con un par menos ya cambiamos presidente 5 veces. Sí, estaría bueno aclarar primero un debate que se dio recién, que el populismo no es un invento de la izquierda, ni de la centro derecha, ni de la derecha. Digo, populismo hemos visto en muchos procesos históricos, desde los romanos, la Primera, la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Yo pongo en duda, digo, que el populismo de los Estados Unidos funcione, y me alarma que todavía desde Latinoamérica pensemos y confiemos en intereses que vengan desde los Estados Unidos, que evidentemente están detrás también de la inestabilidad que hoy está viviendo Venezuela y muchos de los países de Latinoamérica. Tenemos que recordar que tenemos dos semi-golpes de Estado en Brasil, en Paraguay, donde se sacó al presidente que fue elegido popularmente y se puso a sus vicepresidentes o a un elegido por el Congreso sin la voluntad popular. ¿Y qué opinas de los casos de corrupción en la cual se acusa a Dilma? Seguramente ninguno de estos gobiernos que se tildan de izquierda o populista están por fuera de esta corrupción, y yo no los niego y ni los defiendo. Por algo yo me posiciono por fuera de ellos y entiendo que sus grandes contradicciones hacen también la situación. ¿Te parece que es un golpe de Estado cuando a una presidenta se le está acusando de algo tan grave como una corrupción? Seguramente, pero sin embargo, si vemos quiénes se ponen detrás de estos intereses, vemos a la derecha, a la Embajada de los Estados Unidos, siempre buscando los intereses suyos, por supuesto, en nuestros países, por sobre los del pueblo. ¿Y no te parece que ese discurso constante de que Estados eso. Unidos se está metiendo en intereses latinoamericanos está un poco tildado ya pasado? No, yo opino que no, para nada. Para nada, porque siempre fuimos el patio trasero de Estados Unidos y por eso nunca dejó de tener la vista puesta en América Latina. Siempre el injerencismo estadounidense ha estado permanente acá, en América Latina, y lo hemos vivido con sangre. Perdón, claro, pero en el caso ¿te parece que Estados Unidos es lo que se... No tenés comida para darle a tu pueblo después de 20 años de sentarte en 2 montañas de petrodólares. Justamente no podés decir que Estados Unidos te vino a hacer un problema. Y lo mismo nos pasa a nosotros como argentinos, porque después de 12 años de sentarnos es como decir que Estados Unidos son dos problemas totalmente distintos. Son dos problemas totalmente Exactamente, distintos. Exactamente, pero Chile le pasa lo mismo con el cobre y ellos están bien porque las políticas rentistas que prevalecen únicamente con las rentas económicas que le da el caso de Venezuela el petróleo, el caso de Argentina la soja, el caso de Chile el cobre, viven del Estado permanentemente de eso. Justamente salió un informe que los dólares, de cada 100 dólares que ingresan a Venezuela, 99, entre 96 y 99 dólares son por la renta del petróleo. Acá cuando valía la soja también estuvo el auge del gobierno kirchnerista. Después cuando empezó a bajar el
el precio de la soja, el gobierno kirchnerista empezó en decadencia y eso es el problema, que viven permanente y no cambian la matriz productiva extractivista del agroexportador o extractivista del petróleo o del cobre. No atacan el fondo realmente del problema. En Venezuela exportan todos los alimentos y importan todas las materias primas. No tiene una matriz productiva propia que genere una buena estabilidad para su En base a lo que dice... Y Uruguay, que recién nombraban Uruguay en el informe, que a pesar de tener matrices que son subdesarrolladas, porque lo que intentan son justamente empezar a hacer un desarrollo, estos dos países que son vecinos nuestros y que también se han declarado de una forma u otra con respecto a Venezuela, tienen una matriz de producción y son sudamericanos. Y lo mismo con México, que también ¿Cuál es matriz de producción? Y los chilenos han construido toda una industria alrededor del cobre, con lo cual, más allá de que exporten toneladas de cobre en bruto, también exportan ollas y exportan otros tipos de productos. Decime algún producto que vayamos, de todos los que se van el fin de semana a Chile, decime algún producto que diga Made in Chile. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver ni con Venezuela ni con Chile algún per se. producto que diga Made in Chile, cualquiera. Acá no entran, porque están protegidas las ollas nacionales. Eso es otro tema, porque nosotros también tenemos cobre, no lo explotamos. También tenemos un montón de potasio y también tenemos en Jujuy litio, tampoco lo explotamos. Tampoco hacemos fábricas de batería. El tema de Venezuela es exactamente lo mismo. Ellos, ¿qué hicieron? Vinieron y compraron parte de Sancor y hicieron un desastre con el tema de la empresa, que más allá de que el capital sea argentino, no es estatal. Hay que tenerlo en cuenta, porque Techi tampoco tiene un capital exactamente estatal. Y ellos, ¿qué hicieron? Hicieron eso y en vez de fabricar una fábrica de pollos en Venezuela, por decir una tontera, ojo, no me parece, porque justamente crea empleo, decidieron, como vos dijiste, importar la comida. Y yo creo que el problema en Venezuela y del populismo en general es que en vez de generar para el pueblo una real mejora, generan un discurso, y en vez un discurso pseudofascista. Aparte. Bien, aplaude. Lo que sucede en Chile es más evidente para poder visualizarlo, que es totalmente un capital financiero. Son expansión capitalista en el sentido más vil del capitalismo. De llegar a otros países y conquistar los mercados. Falabella, Jumbo, etc. Ha sido la evolución del monocultivo que se posicionó acá a partir de la llegada de Colón en adelante, donde a los países de Latinoamérica se les dio un rol dentro del mercado capital, donde nosotros tenemos que vender una sola cosa. Argentina históricamente vendió carne, ahora venderá soja. Chile le tocó el cobre, Venezuela le tocó el petróleo. A diferencia de Venezuela, que hasta hace un par de años atrás fue el Estado, un Estado capitalista, se hizo cargo de la venta del petróleo, a diferencia quizá acá en Argentina, que quienes se quedaban con la mayor renta de la soja eran los sojeros y no el Estado, que en definitiva se quedaba una pequeña renta. Había una pregunta importante que hacía Miguel, digo que si parecía como que ya es viejo el discurso que los Estados Unidos no piensan en Latinoamérica como algo de preocupación o que nosotros nos estamos preocupando además. Evidentemente no, porque hasta hace muy poco en Resistencia, Chaco, en el gobierno de acá que defiende el compañero probablemente de Cristina Fernández, se quiso poner una base militar en la cual, gracias a la movilización popular, se resistió la base militar que se instalara ahí. Como en Venezuela, me parece muy importante que tiene que ser el pueblo quien decide hacia dónde se va, pero sin relegar los derechos que recuperó y que ganó con el chavismo, como acá también tenemos que defender los derechos que hemos ganado con el kirchnerismo y que tenemos que seguir avanzando. Si nosotros confiamos en el MUP, que es el Movimiento de Unidad por la Democracia en Venezuela, estamos confiando literalmente en los intereses norteamericanos imperialistas que vienen nuevamente a volver a explotarnos. Pero eso es guerra fría, hermano. Completamente. Y para entrar en un tema un poco más a profundidad, dices que entonces esto tiene que ver Estados Unidos con el tema de que en Venezuela el actual presidente quiere reformar todo el sistema prácticamente
en donde no hay una libertad de expresión propiamente. ¿Qué tiene que ver eso, Estados Unidos y esos intereses de los cuales hablas? Y sobre todo para hablar con mi compañero, quiero saber una cosa. El Banco Interamericano, Yo no puedo creer que entre jóvenes estemos criticando la política injerencista de Estados Unidos. Recién lo dijiste, estaba a favor de que Venezuela controle el petróleo en las multinacionales. Simplemente me interesa saber... abiertamente, bien. Igual podés decir para nada. que tu ideal es el imperio norteamericano y no el problema. Me interesa saber cuál es la no? tasa de inflación en Venezuela. Es enorme la tasa de inflación en Venezuela. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no dejar que los venezolanos decidan? ¿Sabes lo que dijo el jefe del Comando Sur? Para poder pagar una cesta básica, son 11. Y segundo, más importante, un tema de lo cual hace un rato hablabas y decías que estos movimientos, estos gobiernos buscaron bajaron la tasa de pobreza. Sí, yo quiero saber si eso es aplicable en Venezuela. Me gustaría saber allí. Parece que no, por supuesto que sí. Que sí lo es. ¿Y por qué se sostiene Venezuela? ¿Y por qué se sostiene el gobierno de Maduro? ¿Cómo se sostiene? No se sostiene. No es la situación en Venezuela. Hay gente haciendo cuadras de fila para comprar. Es el pueblo el que tiene que sostener al gobierno. Subió el salario mínimo al 30% y eso equivale a una docena de huevos al mes. El 70% de la población en Venezuela está en contra del actual gobierno de Maduro. Ha hablado hace un par de días y ha dicho que se hace necesaria una intervención sobre Venezuela. Ya vos decís que no hay ningún problema con Estados Unidos. No, yo no digo que hablar de Estados Unidos. Yo no digo que sea un tema de Estados Unidos. Argentina. A mí lo que me interesa saber es qué tiene que ver Estados Unidos cuando los gobiernos populistas se instauran en países, se extienden, cometen estos fracasos y luego esperan de meternos el rollo de que la población... Me parece que en Ecuador ha ganado Lenín Moreno, en Venezuela se sostiene. Tengo un análisis. Los que han venido después... Se sostiene, ¿estás seguro? ¿Estás viendo actualmente lo que está pasando? A ver, el gobierno de Maduro se sostiene. No me vengas a decir eso a mí en la cara cuando yo vengo allá. Como para hablar de este tema. Yo creo que la injerencia de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos existió y existe. Ahora, si hace 20 años existe en Venezuela un gobierno supuestamente no alineado, ¿por qué entonces Estados Unidos tiene tanto poder sobre Venezuela para generarle esta crisis? Esta crisis no se la generó Estados Unidos, esta crisis la generó el chavismo y el madurismo consecuentemente. Después, volviendo a lo que decía... Perdón, déjame terminar. Volviendo a lo que decía él y lo que yo hablo de que en realidad estos gobiernos no tienen nada que ver con la izquierda, sino que han generado un relato de izquierda alrededor de esto, él lo dijo, me parece muy bien, pasaron de una burguesía patricia a una burguesía nacionalista. Me parece que ahí dan el clavo. Lo que se confunde ahora de los gobiernos latinoamericanos y se dicen de izquierda, en realidad son gobiernos nacionalistas de corte casi fascista, como dijo él. Digamos, el nacionalismo lo acuñó, como se conoce hoy, el fascismo italiano y el nazismo. Acá somos casi todos estudiantes, me parece que lo puedo citar. En el mato francés, una de las consignas más claras y una de las paredes históricas que existe es el patriotismo es el egoísmo de las masas. Me parece que esto es lo que ha generado el discurso nacionalista tanto de Cristina Kirchner como de Chávez y Maduro. Es totalmente en contra de la integración latinoamericana, va totalmente en contra de la integración latinoamericana, y por otro lado, lo que genera esto es darle un enemigo único. En Argentina supo ser Clarín, en otros lados es Estados Unidos. Listo, pongamos la mirada allá, no se fijen en lo que hacemos nosotros los gobernantes, los países de los que estamos hablando. Cristina Kirchner estaba 60 en el ranking de transparencia mundial de datos, Venezuela creo que está 90 y pico. Digamos, es tratar de poner la atención del pueblo en otro lado y tratar de negarle todos los datos posibles. Por eso acá truchaban el INDEC, por eso en Venezuela casi no se tenían datos posibles, para que el pueblo no pueda gobernar, para que sean los gobernantes los que tomen las decisiones, para que sean los gobernantes y no el pueblo trabajador el que pueda ver, tomar decisiones e incluso controlar a los gobiernos. Bien, Juanpa, te iba a pedir el micrófono para Laura también, que la vi recién con ganas de decir un montón de cosas. Esta es la construcción del relato de la que se habla, que no son gobiernos de izquierda, sino que relataron que eran de la izquierda. Bien, con respecto a la actitud injerencista de Estados Unidos, para cerrar con eso, o por lo menos para cerrar de mi parte, el precio indirectamente Estados Unidos está ligado a la crisis que hoy está viviendo Venezuela económicamente.
El precio del petróleo, ¿por qué ha bajado el precio del petróleo? Por el fracking en Estados Unidos. No. Por la cantidad de petróleo que han sacado. No. Arabia Saudita es el principal productor de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, no. Por infinitos números por el tema del fracking. Entonces, el precio del petróleo, Árabes Unidos, baja. Emiratos Árabes Unidos duplicó y triplicó su producción de petróleo. Estados Unidos, es parte Estados de la OPEC, Unidos, junto con Venezuela. Estados Unidos, Rusia. como país propio, en sus tierras no hace competencia. No, tiene las empresas que más producen petróleo. En suelo americano. No es lo mismo. El fracking te produce eso. No tiene vaca muerta. El fracking no tiene la posibilidad de sacar la cantidad de petróleo que tiene la posibilidad el Emiratos Árabes. Sí. Emiratos Árabes es el principal productor de petróleo y para poder Estados Unidos, con la venia de Estados Unidos, Arabia Saudita duplicó y triplicó su producción de petróleo para frenar el avance de Rusia. Sí, indirectamente la que afectado no les pasó nada a los rusos. ¿Por qué? Porque depende compraron oro, compraron bitcoin, compraron una serie de commodities que los blindaron ante ese tipo de ataques. Y porque Europa depende del gas de ellos. Venezuela está aislado también exporta mucho gas, también exporta mucho petróleo y sin embargo no se blindó. Eso te muestra otra vez la inoperancia de los eso está así, esto está fuera de discusión. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú por qué dices qué problema tienes con Estados Unidos? Pues eso es lo que quiero saber. Yo no tengo problema, creo que ellos quieren apropiarse como lo han hecho históricamente o vamos a desconocer todas las operaciones que ha hecho el Imperio norteamericano, todas las invasiones que actualmente está haciendo en el resto del mundo y también en América Latina, o vamos a desconocer el Plan Cóndor, las dictaduras es militares que claramente que se ellos instalaron. quieren tener el poder. Entonces y no lo me digan tienen, qué pero problema tengo. Han listo. sometido Ya respondiste lo 200 años primero. de historia Ahora, ¿qué a tu problema hermano tienes y me con decís a mí esas? que yo tengo un problema? Voy a Colombia, que problema todavía tenés no vos es que así. no lo ves, No tengo digamos? ningún problema porque para nosotros, aunque Estados Unidos sí tiene el poder, no ha sido tan malo. Pues no sé por qué hablan de que, ay, no, qué malo. No. O sea, los convenios son muy importantes para los países. Pero listo. Ahora viene otra cosa. ¿Por qué dices que Estados Unidos tiene la culpa de lo que le está pasando a Venezuela? Yo nunca dije que tiene la culpa. Que Dije tenía opera casi en toda contra. la... Que no, que Dije lo opera en provocó. contra. Y él dijo, escuchá con más atención, no dije tienen la culpa. No, pero tú lo apoyaste. Dije, operan en contra de los procesos populares, y no solo en Venezuela, sino en el resto de los países. O andá a ver lo que pasaba en la embajada norteamericana, se han publicado libros con los cables secretos de Wikileaks, léelos, digamos, cómo los embajadores ¿Y qué norteamericanos... pasa con la cercanía de Venezuela con Rusia, con China? Digo, esas también son potencias Seguro. imperialistas. Bueno, y eso tampoco, no muchas veces hablamos. ¿Qué incidencia tienen esas potencias también en el resto de Latinoamérica? Por supuesto que También. es un tema para hablar. Pero... Te agrego, Hablemoslo. no solo son imperialistas, sino que tienen los peores derechos sociales y laborales del mundo, por ejemplo China. Que eso también Estaría bueno es reconocerle muy bueno acá a la tocarlo. compañera para que quede claro que nosotros no desconocemos la inestabilidad en el país de Venezuela, ni seguramente muchas políticas con las cuales no estamos en acuerdo, ¿sí? Pero hay un montón de políticas que evidentemente hemos visto en los últimos 10, 12 años, 15 años, que evidentemente el pueblo venezolano, a partir del año 99 en adelante, recuperó muchos derechos, como en el caso de Argentina, y que dudo que el pueblo colombiano haya recuperado. O sea, tengamos, 2 millones de desplazados en Venezuela y más de 10.000 NN de desaparecidos. Entonces, evidentemente, será muy lindo Colombia porque están todos muertos quienes reclaman. Entonces, la incidencia de los Estados Unidos, evidentemente, acrecienta la inestabilidad que produce el gobierno de Venezuela, ¿sí? Que es el caso de Maduro. Por eso nosotros no está, seguramente él sí, yo no apoyo al gobierno de Maduro, pero yo sí apoyo al gobierno, al pueblo venezolano que quiere conservar sus derechos y quiere ir por más. Porque acá se horrorizan, y el compañero se horroriza de los 38 muertos que hay en Venezuela, pero no habla de los miles de muertos en Siria, que bombardea Estados Unidos, ni Israel sobre Palestina. Entonces, claro, nos horrorizamos la libertad de expresión en Venezuela, pero acá en Argentina, Clarín maneja el 80% de los medios la tasa de homicidios comunicación. en Venezuela al año. Y de los 30.000 desaparecidos en Argentina, producto de una dictadura conducida por los Estados Unidos, no dicen nada, muchachos. No están diciendo nada de eso, querido. El 2x1 porque salió el pueblo argentino en masa, si no, era el 2x1 para los genocidas.
Y no lo vi a ninguno quejándose de eso, querido. Y es Bueno, grave. entra a mi Facebook y buscalo. Entonces. Sí, bueno, dale, me parece que... Me parece que... O te paso una foto en la legislatura. El gobierno está en contra de eso. Sí, el gobierno está en contra. Los jueces. Ojo que no te escucho. Lo nombró Macri por decreto. A ver, me parece que... Sí, a Rosati, el intendente peronista. Al ministro de... ¿Quién lo propuso a los jueces? Pará. Estás hablando del ministro de Justicia de Néstor, ¿o no? ¿Quién propuso? De Rosati, el ministro de Justicia de Néstor. ¿Quién propuso a los jueces? Tiene una foto abrazada con Néstor. Bueno, la discusión va a tener que seguir en el corte, chicos. Los corto porque tenemos que ir al corte. Ustedes la pueden seguir, por supuesto, en el corte. Y nosotros vamos a volver en el tercer bloque para que esta discusión se siga dando. Y obviamente está buenísimo que todos podamos hablar y que todos nos podamos escuchar al respecto. Porque es un tema candente. Ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en @dpsenalú, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. No robo más tiempo. Enseguida seguimos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, está buenísimo el debate, sigue en el corte, va a seguir ahora seguramente, porque estamos hablando de la situación política en Latinoamérica y esto tiene muchísimos aspectos para poder discutir y debatir. Y voy a lanzar una pregunta simple, lo dije antes de entrar al aire. Bueno, Latinoamérica, ¿giró a la derecha? Hagan lo que saben hacer. Para mí no, para mí ya estaba en la derecha y de hecho hay algunos países que se han alineado un poco más al centro, lo cual es bueno porque al principio del programa hablábamos de populismo. Yo creo que había un giro no hacia la derecha sino hacia el republicanismo, lo cual entiendo yo bajo mi perspectiva de que es muy positivo porque la república es la respuesta a estos problemas. Bueno, ¿qué vamos a decir? A ver, a los que estaban recién preocupados porque el Estado no cubría las necesidades, los que estaban recién preocupados porque el gobierno anterior mentía con los datos, yo me pregunto qué mejoras ha traído a las clases sociales medias y a las trabajadoras el gobierno de Macri en Argentina, incluso también el gobierno de Temer, golpista, gobierno de Temer, en Brasil. Digo, si estaban preocupados por todo eso, con respecto al gobierno anterior, deberíamos tener la coherencia de estar sumamente preocupados, mucho más hoy, que llegaron diciendo pobreza cero y multiplicaron los millones de pobres, llegaron diciendo que había que generar más trabajo hay desempleo. Llegaron diciendo que el Estado era ineficaz y hoy el Estado es sumamente ineficaz y no cubre ninguna necesidad. Hay un endeudamiento externo brutal que condena a las generaciones presentes y futuras. Entonces, bueno, seamos coherentes con las preocupaciones, me parece a mí. Bien, lo corto Juan Cruz, te corto Miguel un ratito porque las redes sociales también son un termómetro para ver qué se opina al respecto y vamos a ver algunos tweets para que también a partir de esto se siga dando la discusión. Dicen, derrotan a la izquierda en Colombia, Argentina y Guatemala. Es el principio del fin del populismo. Hashtag giro a la derecha, dice esta persona. Otro dice, en cadena nacional de Tabaré Vázquez intenta legitimarse citando al FMI, a la ONU y al gobierno como el de Macri. También el hashtag giro a la derecha. Seguimos, dice, la única arma que tenemos es el voto. Vayamos a las elecciones y demos el necesario giro a la derecha que salvará a Chile del colapso. Bueno, se nombra mucho a la derecha. Otros, no me va a alcanzar la vida para agradecerte por haber creado, hashtag cambiemos, nos sacaste del populismo y ahora se ve lo que es gestionar. Gracias, dice esta persona. Claramente estos tweets van a generar polémica aquí en el estudio. Otros que dicen, Venezuela es el ejemplo perfecto de lo mucho que le importan a los comunistas los derechos humanos cuando están en el poder. Lo demás es postureo. Bueno, volvamos acá. A ver qué decimos en función de esto. El giro a la derecha en Latinoamérica es evidente cuando nosotros vemos un golpe de Estado, quizá distinto en Brasil, en Paraguay, en Honduras directamente interviniendo los militares. Lo que sí no podemos dejar de negar, digo, que los gobiernos progresistas, que se decían de izquierda, evidentemente dejaron libre el camino para que la derecha más rancia, más neoliberal, avanzara con muchas facilidades, porque si no, no se puede entender que Macri en Argentina gana las elecciones, no se puede entender cómo en Chile sigue avanzando, a pesar que está Bachelet, un gobierno más conservador. Entonces sí, evidentemente en Latinoamérica ha avanzado la derecha y nosotros quienes nos consideramos de izquierda y de izquierda revolucionaria tenemos que apostar a gobiernos que estén del lado de los trabajadores y que defiendan sus derechos. Mira, me parece que... Perdón.
Hay uno de los tweets hablaba, decía de Tabaré Vázquez como un giro a la derecha. Yo de todos los gobiernos que hemos nombrado, el único que me parece de izquierda en Latinoamérica es el gobierno de Uruguay, Pepe Mujica, que legalizó el autocultivo de marihuana, legalizó el aborto y un montón de otras conquistas sociales que los gobiernos de izquierda decían defender, pero que nunca tocaron. Incluso acá en Argentina invitaban a los curas a ver el anteproyecto del Código Civil y Comercial, a ver qué es lo que no le gustaba para sacarlo y no tener problemas con Pancho. El único gobierno que me parece de izquierda en Latinoamérica es el de Uruguay. Tabaré Vázquez es el continuador de Mujica. Tabaré Vázquez no es nada que ver a Mujica. Y Tabaré Vázquez fue presidente antes que Mujica. ¿Sí? En realidad Mujica debió ser la continuación de Tabaré Vázquez. Nada que ver, no. Son de corte totalmente conservadores. Es más, el partido... ¿Mujica es de corte totalmente conservador? No, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez es el sucesor de Mujica por el mismo partido, por el mismo gobierno. No es el sucesor, no es el sucesor. En términos económicos, Uruguay no ha modificado su matriz productiva, pero en lo más... O sea, que te den un par de derechos, así sea el cultivo de marihuana, el matrimonio igualitario acá en Argentina, que obviamente yo estoy a favor, pero no modifican la matriz productiva de un país que lo posiciona como un país independiente. Uruguay autónomo, es un país que ha reducido la pobreza. Ni el kirchnerismo, Uruguay ni el chavismo pudo lograr en Venezuela. Lo que no significa que sean peores de los que vienen después de ellos. Uruguay hace 30 años que tiene la misma población, la misma cantidad de población. No ha crecido ni un habitante. Porque nacen y se van. Nacen y se van. No creo que haya mejorado la situación económica de los uruguayos para que se queden, si no se quedarían allí. ¿Qué tiene que ver la inmigración con...? Todo. No, para mí no. Qué interesante, ahora que mencionas la migración. Entonces, ¿por qué de Venezuela migran, hay tantas oleadas de venezolanos migrando de allá si el gobierno es tan estable, como dice mi compañero? Si el gobierno está tan... Por la misma razón que lo hacen en Siria, lo hacen en México, lo hacen en todo el mundo, la inmigración, la inestabilidad que produce el capitalismo, o sea, capitalismo como en Argentina, o sea, capitalismo ha estado en Venezuela. Entonces estás tildando a Maduro de capitalista. Sí, por supuesto. Es un capitalismo de Estado. La migración es un producto de la globalización y de la posibilidad de moverse. Una de las cosas más interesantes de por qué el fracaso en Latinoamérica es justamente por esos gobiernos que se tildan de izquierda o derecha y hacen esa mala administración. Por un gobierno socialista, entonces. No, es justamente por eso la izquierda ha perdido terreno en Latinoamérica, por esas consignas populistas y a la hora de aplicar el ejemplo, ves cómo esos gobiernos que se tildan de izquierda o son izquierdistas son un total fracaso. Bien, yo leía unos artículos de opinión, perdón Edgardo, leía artículos de opinión antes de hacer el programa donde habían algunos autores que decían que en realidad la discusión ideológica de izquierda o derecha en general en el electorado muchas veces no aparece, que en definitiva lo que aparece es si mis necesidades están saldadas o no, y que por eso muchas veces se giró a la derecha en este último tiempo, y que es muy posible que si estos gobiernos de derecha no saldan sus deudas también, tanto sociales como económicas, es muy posible que vuelva a la izquierda. Esto es así, hay una cuestión de que se dejó de lado ya la ideología y lo que importa es la necesidad del pueblo y que el pueblo salió a votar en función de eso, porque no estamos hablando del pueblo quizás en cuanto a lo que hemos estado nombrando, porque digo, esos gobiernos llegaron muchas veces, hay que decir también en el caso de Brasil que no, pero muchas veces llegaron por el voto. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Eligió mal? ¿Se equivocó? Justamente la gente... en su gran mayoría no está politizada, lo único que realmente le interesa es tener sus necesidades satisfechas, necesidades básicas satisfechas. Generalmente lo que pasa en los distintos gobiernos, tanto de corte de derecha, neoliberales, como los que estamos teniendo, como los que tuvimos, los que estamos teniendo nuevamente, o los de pseudo izquierda, que para mí no fueron gobiernos de izquierda los que estuvieron aquí en la región, es justamente la necesidad del pueblo de tener sus necesidades satisfechas, y votan con la ilusión de poder ver mejorada su situación personal. Y justamente los programas de todos los partidos al momento de las elecciones se dirigen directamente a confundir a la población y a tratar de conquistarlos. Eso está más que comprobado. Más claro, Macri. Exacto, está más que todo lo que dijo que no iba a hacer. ¿Y te parece que el Kirchner no hizo lo mismo
con consignas populistas para atraer el Por supuesto que electorado. lo hizo, sin embargo avanzó en muchos derechos. ¿Y lo hay hace que el PTS defenderlos, o no? Y hay que defender esos derechos, pero sin embargo hay que seguir avanzando en eso. No nos podemos posicionar del lado de Cambiemos, del lado del MUP, en el caso de Venezuela. Que Y en el caso de Venezuela me dices, ¿qué cosas avanzaron con el gobierno de Chávez y Maduro? Por ejemplo, se avanzó muchísimo en cultura, educación, deporte. ¿Te parece la educación? 80% de pobreza. Te quiero hacer una pregunta. ¿La educación es gratuita en Venezuela desde qué año? ¿Desde qué año la educación es gratuita en Venezuela? No, desconozco ese dato, pero sí he estado en Venezuela y he visto el avance y el acceso a la educación de 1886 mucha con gente que Guzmán antes no lo Blanco. hacía. ¿Por qué ocurrió esto? ¿De qué corte era el gobierno de Guzmán Blanco? Era republicano. Yo quiero, ya que estamos hablando de gobierno de derecha y de izquierda y hablando de educación, yo he visto demasiados amigos, hermanos colombianos aquí en Argentina más que venezolanos estudiando. Bueno, vamos a ver la situación colombiana entonces. Que nos damos cuenta de que no hay mejor país como Colombia. O sea, es increíble que, no sé, se pongan a discutir 2 horas como por algo que no tiene que ver en si un gobierno es de izquierda o de derecha. El problema no está en qué es, sino en qué no soluciona. Porque el problema sí, lo que tú decías ahora, digamos que en Venezuela y acá llegan con una parla comunista, pero no son comunistas. Si fueran comunistas, las cosas hubiesen cambiado, pero es que los humanos son el medio corruptible más grande. Entonces, es muy, muy duro que lleguemos a un comunismo. El comunismo solamente existió una vez y fue hace miles de años cuando solamente matábamos animales. O sea, es muy complicado. Bien, ¿qué pasa con estos cortes populistas, sí? Que en general se basan en un líder, ¿no? Tenemos nombres para decir, está claro. ¿Qué pasa cuando ese líder ya no está? ¿Cómo se continúa o cómo se genera este avance, ¿no? Del populismo o no? Digo, no como populismo despectivo, porque se habla muchas veces como el populismo como algo despectivo y hay teóricos que hablan que no tiene nada que ver con eso, sino que con una forma de hacer política nada más. ¿Qué pasa cuando esos líderes desaparecen? Justamente aquí en Latinoamérica, Trotsky cuando llegó acá a Latinoamérica dijo que hizo un estudio sobre los gobiernos de acá populistas, digamos, de acá de América Latina, y los denominó como bonapartistas sui generis, como una cuestión de que son figuras, concentrar el poder en toda una figura, porque acá lo nombramos, el peronismo, el kirchnerismo, el chavismo, todos los ismos que Evo posibles, Morales también. Evo Morales, Correa, Lula, son gente que se concentra en el poder y que lo único que quiere es tener todo el poder en su poder, justamente. Pues ahí está la valga respuesta de por redundancia. qué el populismo está fracasando en Latinoamérica y se está generando una nueva fórmula en donde Latinoamérica está apostando por sistemas más liberales. Nosotros lo que estamos luchando, la vieja fórmula que en América Latina ya pasó también. Lo que estamos buscando es justamente un gobierno del pueblo trabajador, del pueblo que es surgido directamente del pueblo y no de un gobierno personalista. Fer, cuando formulabas la pregunta volviste a hablar de esto, de estas izquierdas que han perdido el poder, que yo voy a decirlo hasta que me vaya del programa, que no son izquierdas. Y incluso es positivo por ahí, ya que estamos hablando de los mesías y del líder emblemático, mirar un poquito para abajo, digo, Cristina tenía un discurso muy bonito, muy estructurado sobre la izquierda y lo que ya era popular, por más que tiene más de 100 millones de pesos y entró al gobierno con mucha menos plata de la que se fue, como todos sus allegados. Como todos sus allegados. Ahora, mi pregunta es, Gioja, veamos sus aliados menores. Kicillof es marxista. Gioja es de izquierda, Mansur de Tucumán, Urtubey son de izquierda, son varones, porque son varones, que han concentrado el poder durante años. Gioja es el abanderado de la Barrick Gold y van a venir a hablar de multinacionales y de que son la izquierda. Es todo un relato construido y de ahí es donde salen los votos del kirchnerismo. Si vemos las últimas elecciones en el centro, no sacaron muchos votos y en cambio en Tucumán, y donde hay gente que ha podido generar estos feudos y transar con las multinacionales, transar con toda la cuestión que podían encontrar, gente realmente de derecha como lo es Mansur en Tucumán o Gioja en San Juan, esos son, de ahí es donde viene el real poder del kirchnerismo y eso es la derecha más rancia de Argentina, citándolo al Mate.
Primero, nuevamente, este tema de la izquierda y la derecha, lo dijimos al principio, parece ser, y lo dijeron ellos también, que no era una discusión de esta época y lo único que hacen es volver a decir no son de izquierda y no son de... Lo aclaramos al principio que no íbamos a hablar en esos términos, pero bueno, están reforzándolo. En segundo lugar, parece que sí es nuevo el neoliberalismo. Eso sí es lo bueno, ¿no? El endeudamiento externo, la pobreza, el desempleo, la desindustrialización. Eso también ya lo pasó la Argentina, porque dicen ustedes que estas izquierdas, entre comillas, fracasaron. Ahora la derecha no ha fracasado en Argentina, no ha fracasado en América Latina, no fracasaron las dictaduras militares, no asesinaron, no extranjerizaron. Sí. Dale, vamos. Martínez de O fracasó y era peronista. Hay que tener en cuenta que acá el neoliberalismo nosotros lo sacamos un 21 de diciembre, el año 2001, y el presidente se tuvo que ir en helicóptero y no lo tuvo que sacar ningún congreso, no lo tuvo que sacar ninguna embajada norteamericana, como estamos viendo en este momento en Latinoamérica, como es el caso de Venezuela, que los Estados Unidos imprimiendo dinero, intereses, comunicación, presionan para que el gobierno de Maduro caiga. Y no va a ser para algo bueno, lamentablemente, Miguel, y probablemente entre un par de años nos podamos encontrar y vamos a ver que el pueblo venezolano no va a ver en buenos ojos lo que se viene para adelante, si apostamos a esos proyectos de derecha. ¿Sabés qué pasa? Que está el proyecto de la miseria antes, mucho antes está el proyecto de la miseria. Porque los Kirchner trabajaron con la miseria, porque él decía de los varones de las periferias, del conurbano, el Partido de la Matanza, donde hay más concentración de pobres en el país. O sea que trabajaron acá con la miseria. Y Maduro, y Chávez también, trabajó con la miseria. Y trabajar con la miseria es bastardo. Generando miseria, digamos. Sí, eso es lo que ustedes pero el kirchnerismo apoyan, generó digamos. mucho Ustedes más miseria. apoyan la Después de generación 12 años, con miseria, tanta plata, que el conurbano sea así. ¿Vos estás diciendo que Macri ha tiene un problema, sacado gente de la pobreza o la ha Macri tiene un sumado a la problema pobreza? estructural. Pero contestame eso, es básico. Todavía no, faltan 2 años para que termine. ¿Todavía no? Ya lo ha hecho. ¿Cómo no lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque el Belgrano Cargas y el San Martín Cargas va a llegar a Mendoza. Y eso te va a generar industrialización. Y porque las calles están pavimentadas y los caminos son dobles ahora. Y eso te produce un bajo en el coste logístico. Vos tendrías que entender un poco de industrialización como para poder decir, bueno, realmente no podemos trabajar. Estamos más industrializados que en el 2015. Sí, vamos a empezar a estar industrializados a partir del año que viene. Totalmente. Y las inversiones no van a empezar o sea, ahora tenemos inversiones financistas. Es verdad lo que vos decís. Sigan que buscando inversiones, los muchachos. Les va a ir muy bien. Más perdido que Capusotto en el capítulo buscando inversiones. Sí, buscando inversiones. ¿Sabés cuánta plata de argentinos entró en el lavado? Externa, esa es la inversión que hacen. Y fíjate cuánta plata de argentinos entró en el lavado. Mentalidad financiera. Y yo agrego algo, Mati. Vos decís que lo del 2001 y lo comparaste con Venezuela. Me encantó. ¿Vos creés que no hay un montón de gente en las calles, que no hay muertos en Venezuela, que no está pasando lo que está pasando? Es todo Estados Unidos. La gente, el pueblo en la calle no está. La gente haciendo cuadras y cuadras y cuadras de fila para un plato de comida no existe. Nadie lo niega, pero no voy a confiar en un proyecto de derecha como el del MUD. Pero si yo no estoy hablando del MUD ni siquiera. Yo estoy diciendo que no podés. Sí, pues no te conviene hablar del MUD, es obvio que no vas a hablar del MUD. No podés atribuirle. Hay que apostar a proyectos que avancen. No podés atribuirle a Estados Unidos todo lo que está pasando en Venezuela cuando es el pueblo que está Yo quiero que me digas qué partido en Venezuela es de centro derecha o derecha de la MUD. Internamente en la MUD. Solo quiero que ¿Voluntad Popular era donde vos militabas? Quiero preguntarte... ¿Voluntad Popular era donde vos militabas ahí? ¿No es parte del MUD? Sí, es parte de la MUD. Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, perdón, pero lo tengo que cortar porque se termina el programa. Claramente, con Cruz... Ya está, listo, se termina. Con el menemismo y se acuerda. Corta el micrófono, no, mentira. Chicos, gracias, muchísimas gracias en serio por haber dado este debate, por haber generado este nivel de argumentos a favor, en contra, dando el análisis que se merece este tema, por supuesto. Así que nuevamente les agradezco por haber estado acá, cada uno de ustedes. Y a ustedes también por haber estado del otro lado, acompañando este debate, también opinando y generando sus propias posiciones al respecto. Nosotros nos volvemos a reencontrar el jueves que viene a las 19 horas, también en vivo, aquí por el canal Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Antes, agradezco a la Casa de Ropa Coxis por haberme dado la ropa del día de hoy. Y nada, volver a agradecer que está buenísimo que se genere todo este tipo de discusiones y que nos podamos escuchar y también decir. Nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas aquí en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta.